Periodista de investigación, ha escrito varios libros que fueron éxito de ventas. En enero del 78 ingresó como funcionario de la OCE como asistente de prensa en la Oficina de Recursos Humanos. En el 90 pasó en comisión al despacho del senador Juan Martín Posadas. En 2002 publicó El vino de la muerte, donde relataba el asesinato de Cecilia Fontana de Heber. 2 años después llegó Jugando a las escondidas, que trata la relación entre militares y tupamaros. Buscando a los desaparecidos y encontrando a los desaparecidos fueron los siguientes. No juegas más con el bebé desapareció. No me digas que lo mataron. No, ni quédate tranquilo, va a estar mejor que con esa yegua, pero desapareció. No se pregunta más. Sostuvo Gordo. Estas declaraciones a veces, o de Gabazo con Aníbal Gordo, o de Cordero, son reales, son muy fuertes. Sí, ¿no? Son reales. Hoy justo dijiste algo, yo la dejé pasar para preguntarte ahora. Sí, son reales y además son de tener muchas horas de conversaciones con mucha gente, ¿no? Y luego vinieron Presos a la Uruguaya y Con Mate a Wall Street, donde cuenta la historia de un uruguayo que se hizo millonario gracias a acciones y la bolsa. Conocido como El Juglar en sus tiempos de cronista de Últimas Noticias, trabajó en BTV, aunque siempre siguió publicando libros. Los últimos fueron Secretos del Partido Comunista, donde hablaba de los dirigentes que traicionaron al partido, de Marina Arismendi, los pormenores de la vida de Rodney Arismendi, la maniobra encubierta rusa para financiar la campaña del 71 y hasta la devoción de algunos comunistas por Gregorio Álvarez. Por este libro tuvo un juicio realizado por el militante comunista Carlos Tuso, que lo llevó a ser sentenciado en primera instancia a 24 meses de prisión por haberlo difamado. Luego vino a juicio el Partido Comunista del Uruguay, Confesiones del futuro presidente, La vida de nosotros. La investigación administrativa que realizó el directorio de Antel a la salida de la dictadura durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti. Teníamos parte de ese expediente que, según el Ministerio de Defensa, así que no se lo puede creer nadie, eso se perdió en esa cartera en el año 1987. Y hace un mes, Los dos demonios, donde describe la connivencia iniciada antes de la dictadura entre los exguerrilleros tupamaros con algunos oficiales de inteligencia militar para cambiar o impedir políticas impulsadas por los gobiernos democráticos. Los contactos son no orgánicos y están cumpliendo precisamente este año 40 años. Esos contactos no orgánicos se iniciaron en el Batallón Florida. En aquel momento los tupamaros o los cabecillas tupamaros convencieron a un grupo de capitanes para investigar eventuales ilícitos económicos que podrían estar protagonizando dirigentes de los partidos tradicionales o lo que se llamaba en aquel momento, lo tendrían que llamar hoy también, que es lo que llaman burguesía, la burguesía nacional. Lengua larga, cultura. Álvaro Alfonso. Álvaro, bueno, bienvenido al programa, gracias por estar acá. No, gracias, y puedo corregir algo otra vez. Sí. Entré a OCE como peón, asistente de prensa en el año 1987, después que di una prueba de suficiencia en plena democracia. Digo, es cierto que entramos en la dictadura, pero de peón, no de asistente de prensa. Después llegamos al cargo, sí, en el año 87, en plena democracia, después de dar una prueba de suficiencia. Bien. Una relación más de odio que de amor entre militares y tupamaros. Y yo creo que de las dos cosas, ¿no? Nosotros ayer en capítulo número 1 hablamos del síndrome de Estocolmo, la versión uruguaya del síndrome de Estocolmo, que para los oyentes debemos decir que es un episodio que ocurrió en Suecia en el año 1973, en un asalto a un banco donde se toman rehenes. Y posteriormente una de las rehenes tomadas se enamora de uno de los que ingresaron al banco a robar y se niega a declarar contra él. Bueno, esto es un poco, no tan así, pero bueno, hay una relación, como tú dices, de odio-amor. De odio-amor. Bueno, sí. Encuentros, según tu libro y según también investigaciones anteriores, hubo. Eso sí se puede comprobar. Pero claro, en estos, y los principales dirigentes los hubo y los del hay. MLE, los militares sí, lo han mencionado. De repente ahora, ¿no? Estos contactos no orgánicos empiezan hace 40 años en el Batallón Florida. Allí, hay un libro de Abercrombie que habla del tema. Esos contactos, tal vez no vamos a saber. El 90% de las cosas que ocurrieron allí en la historia uruguaya no los va a poder registrar, y ahí comienza el meollo de toda esta situación que padecemos en nuestros días. Eso combinado con los sucesos de febrero del 73. En realidad allí en esa unidad militar trabajaron los cabecillas tupamaros que estaban presos y los capitanes del Batallón Florida.
y pasaban cosas insólitas. Que estaban presos en el mismo batallón. En el mismo batallón, ahí está. Y estábamos hablando de plena democracia, ¿no? Año 1972. Y pasaban cosas insólitas, que los cabecillas tupamaros salían con los capitanes del batallón Florida a la calle a buscar información para estas carpetas que estaban armando. ¿Información de qué tipo? Y sobre los ilícitos económicos. Sobre esos supuestos ilícitos económicos. Eso fue lo primero, el primer contacto que tuvieron. Ahí está. Y además, Sendik ingresaba a la unidad y salía. Sendik, recordemos que estaba clandestino desde el año 1963, después del asalto al tiro suizo, y entraba y salía, y lo dejaban en una esquina, 8 de octubre y Pernas, para decir una, y en una hora enemigo como siempre. Eso ocurría. Bueno, eso es muy llamativo y llama la atención. Después, durante la dictadura, bueno, la cosa fue diferente porque los tupamaros estaban presos, pero igual hubo alguna cosa. Incluso hay varios testimonios de diferentes episodios que ellos vivieron, anécdotas que vivieron cuando estaban presos. Y quiero mencionar dos. Una del presidente de la República y otra del ministro de Defensa Nacional. Una del presidente de la República, que en una jornada pasan por donde estaba preso una delegación argentina, del ejército argentino y del ejército uruguayo, y uno de los argentinos mira donde estaba Mujica y dice: si estos hubieran caído allá, estarían con varios metros de agua encima. Porque recordemos que los argentinos sacaban información, los mataban y después los tiraban al agua, eso al océano. En la noche viene uno de los oficiales, esto está relatado por Mujica, en la noche viene uno de los oficiales y dice, le cuenta lo que dijo el oficial argentino, y el oficial uruguayo le dice: me siento orgulloso de ser uruguayo. Y después Mujica, con el paso del tiempo, cuando habla de este tema de las torturas y de la represión, él dice que fue finoli acá, para un término que él utiliza, no califica a los tupamaros de enemigos, sino de adversarios. A los militares, ¿no? A los militares, de adversarios. Y hay otra anécdota en el año 1982 que relata Fernández Huidobro, relacionado con el coronel Gilberto Vázquez, que ahora está preso en el centro de reclusión número 8, donde Vázquez concurre a donde está preso Fernández Huidobro y le pregunta si está dispuesto a pelear por las mismas cosas que hace 10 años atrás, es decir, en el año 1972. En ese momento se desata la guerra de las Malvinas y Vázquez le dice: prepárate porque te voy a venir a buscar para pelear, pero no se sabe. Bueno, Fernández Huidobro estuvo unos 3 meses en vilo esperando que viniera y asociaba que la pelea era esa guerra que escuchaba de sus carceleros que hablaban de la guerra de las Malvinas. Y hay otra más de Zabalza, que la noche del plebiscito se le apersona a un sargento, estaba preso en Flores, en la misma unidad que estuvo preso Wilson Ferreira Aldunate, y le dice: ganaste, ahora quedás libre. El sargento asoció que el triunfo del no en aquel momento le daba la libertad a los rehenes tupamaros que estaban presos. Eran 3 en ese momento en esa unidad. Si uno lee el libro hay referencias y muchas fuentes consultadas desde dirigentes del MLN, libros escritos sobre esta historia. Claro, libros que no los desafíos de la izquierda legal. Es unos cuadernos chiquititos así que se editaron en Cuba, en La Habana, y que prácticamente nadie leyó acá en el Uruguay. Fueron una vez publicados por La República, pero pasaron totalmente desapercibidos, y ahí se dicen cosas muy importantes, no solo de la historia del MLN, sino también de la historia del Frente Amplio, y actitudes asumidas históricas por el Frente Amplio. Hay también fuentes, porque hacia ahí iba con la pregunta, ¿no? Dirigentes del MLN, muchos que toman su declaración para la elaboración del libro, que están citados. Arenales, referencias a Balsa. Claro, son entrevistas que nosotros fuimos haciendo a lo largo de los años. Algunas cosas estaban publicadas y otras no. Y las teníamos guardadas. Yo tenía cuando decís las teníamos, ¿a qué te referís? Teníamos guardada la documentación, las entrevistas. Nosotros teníamos material de hacía 15 años para este libro, porque era el libro que queríamos hacer. Pero trabajás con otra gente que te ayuda a No, nosotros cuando digo nosotros me refiero a mí. Te hablaba de las fuentes consultadas del MLN.
Fuentes consultadas militares, hay muchos también. Sí, y bueno, casi todos los que están presos hablaron, y son de ahora. Esa era la pregunta que te quería hacer, Álvaro. Lo que pasa es que no me estás dejando formular. No, está bien. ¿Hay algún dirigente del MLN o algún militar que no te quiso dar un testimonio para el libro? Y digamos, sobre determinado tema, sí. Sobre algún tema especial que lo... Pero todos los que vos querían que hablaran, ¿hablaron? Todos no. Gregorio Álvarez no habló. No. Hoy mandó la carta a búsqueda. Sí, mandó la carta a búsqueda. O sea que lo leyó parte del libro. Pero no, todos no. Nunca en este caso todos quieren hablar. Hay mucha gente que participó en estos episodios y que pasó desapercibida en aquel momento, que estuvo en cosas muy importantes, en cosas claves en todo esto, y sin embargo, no solo que no quiere hablar, sino que no quiere que aparezca su nombre. Porque es más, relatan los episodios que son casi milimétricos si uno consulta varias fuentes de los que estuvieron allí, pero sin embargo nadie quiere poner el nombre. Nadie quiere certificar y decir, lo dijo fulano. Y bueno, nosotros hacemos varias preguntas allí de eso, y especialmente con lo ocurrido en el Batallón Florida, donde hay una especie de pacto entre los oficiales del Batallón Florida de no dar información, e incluso en esa misma línea están los integrantes del MLN, porque entre los dos allí hay muchas cosas que no se han contado, pese a que se han escrito libros sobre eso. Ahora vamos a volver al Batallón Florida, pero para seguir por el mismo rumbo, ¿no? Hace 40 años, ¿sigue costando mucho hablar del tema? ¿O notás que con el paso del tiempo, y estamos hablando de protagonistas que hoy están en los 60, 70 y pico, muchos murieron? Sí, digamos que hemos mejorado un poquito, pero no todo lo que desearíamos. Algunos hablan más, pero no todo lo que debería, ¿no? Porque todavía se cuidan y todavía piensan que algunos dicen, no, capaz que puedo salir libre, me refiero a los militares, y no es conveniente que yo diga esto porque ahora estamos en el gobierno y estamos cumpliendo una función pública, y si sale esto, ese tipo de cosas, ¿no? Quienes de repente vivimos más la historia a través de vivencias, pero sobre todo también de aprendizajes en libros, entrevistas y demás, de repente cuesta creer que puede haber conversado en algún momento Gabazo con Huidobro. Sí, claro. Y pasaron esas cosas. Exactamente. O Gregorio Pérez con... Gregorio Álvarez. Gregorio Álvarez, sí, claro. Un lapsus grande. Gregorio Álvarez con... con Mujica, Marenales y otros integrantes, ¿no? Sí, bueno, en realidad allí está el testimonio de Gabazo, que dice que habló, pero no solo dice que habló con los Tupamaros, que tuvo una reunión que fue de unas cuantas horas, sino después dice que los Tupamaros respetaron, solo ellos respetaron la palabra empeñada que dieron en esas reuniones. Estamos hablando de, bueno, es decir, solo ellos, hace hincapié en eso, solo ellos, y ayer después dice que está preso por el Partido Comunista y por el Partido por la Victoria del Pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, sí, te me adelantaste un poco una pregunta, pero claro, te la quería formular. Ellos manifiestan que las acusaciones sobre derechos humanos ha sido como una bandera por la cual están presos por culpa del Partido por la Victoria del Pueblo, PVP, y Partido Comunista del Uruguay. No por el MLN. Ahí está, ¿no? ¿Y están así? Y el MLN no interviene directamente, o nunca dijo nada. Hay un testimonio de Rafael Michelini, del senador Rafael Michelini, en el libro, que dice que los Tupamaros se quedaron afuera para que otros pudieran llevar adelante las cosas. Puede ser un poco así, pero no tanto. Digo, el respeto entre combatientes persiste aún hoy, ¿no? Eso es muy claro, muy claro. Y han pasado cosas que apuntan a eso. En el libro está relatado un episodio del año 2009, momentos antes de la elección nacional, donde recordemos que se plebiscitaban 4 artículos de la ley de caducidad. Y hay una reunión de un dirigente colorado de tendencia a la derecha con 2 importantes jefes tupamaros. Y allí en esa reunión la idea del MLN era recomponer la relación con el Partido Colorado, producto de la sinuosa relación que tuvieron siempre, especialmente por actitudes Julio María Sanguinetti y Jorge Valle, de no entrar en esa especie de conversaciones o de lo que se quiera, ¿no? Y bueno,
Y allí en esa reunión el dirigente colorado le dice, pero ¿cómo vamos a poder recomponer la relación si, bueno, primero, ¿cómo viene? Y ahora ustedes nos meten este plebiscito, ustedes saben lo que hizo el Partido Colorado, la ley de caducidad, el cambio en paz, etcétera, etcétera. Y se levanta uno de los jefes tupamaros en la reunión y le dice, vaya tranquilo, mi amigo, que eso no sale. Y el hombre le dice, pero ¿cómo que no sale? Si es una votación, ¿cómo que no va a salir? ¿Cómo van a hacer para que no salga? Eso no sale, vaya tranquilo. Y no salió. Y recordemos que ese día había sobres que tenían la lista 609, pero no tenían la papeleta de la derogación de los 4 artículos de la ley de caducidad. Y no fue uno, fueron miles. Volvemos al batallón Florida. Carpetas, búsqueda de información, militares, tupamaros sobre ilícitos económicos. Sí. ¿En qué queda? Bueno, en carpeta, por ejemplo, Marenales dice que ellos descubrieron que aquel banco comercial, porque si el banco comercial fuera una familia, no sé, creo que ahora sería el bisnieto ya, que aquel banco comercial era un gran traficante de dólares, que eso lo descubrieron en esas investigaciones que hicieron, pero solo fueron carpetas, y la idea de fondo de todo esto, aunque yo no me la creo, era de parte de los militares que el MLN si hubiera una rendición incondicional, es decir, que entregaran las armas y se manejó que, bueno, se iban a expropiar tierras en Bella Unión, que iban a ir a trabajar. En esa época los cabecillas iban a quedar 2 años y medio presos más o menos, los otros no, iban a ser liberados rápidamente, y bueno, que la iglesia podía ser el mediador en esto para la entrega de las armas. Se manejaron esas cosas cuando se produjeron estas negociaciones. Pero una noche Cristi y Álvarez concurren a hablar con Bordaberry a decir que estaba arreglado el tema con los tupamaros, y Bordaberry dice que no hay ningún arreglo, que tienen que entregar las armas y que tienen que ir todos presos. Y bueno, todos le achacan a Bordaberry que producto de esa respuesta generó que no se llegara a un acuerdo. Pero lo cierto es que los tupamaros rápidamente pudieron escapar yo creo que fue un corral de ramas, porque los militares intentaron medirle el aceite, es decir, ¿qué fuerza tienen estos para yo poder golpearlo? Porque recordemos que en septiembre del 71, cuando las Fuerzas Armadas ingresan a combatir la subversión, se conocen 3 documentos que no se conocieron en esa época, y que fue algo de lo que anduvo denunciando Amílcar Vasconcellos, alertando sobre esta situación. Los documentos decían, primero, generar el orden interno en el Uruguay, es decir, la tranquilidad. Después, el derrotar el aparato militar del MLN, y luego ingresar a los planes de desarrollo del Uruguay, es decir, meterse en el gobierno, que fue lo que quisieron hacer ya en febrero con los comunicados 4 y 7. Y eso es de septiembre del 71, y estas negociaciones se produjeron en julio del 72, con un condimento especial. Se habló de una tregua, que incluso se mencionó hasta en el propio Parlamento, en debates parlamentarios, pero esa tregua no existió en las divisiones de Ejército 2, 3 y 4, solo fue en la división de Ejército 1 y en algunas unidades militares. Es más, durante ese periodo donde supuestamente uno hace una tregua, no puede haber enfrentamiento, ¿no? Si hay una tregua. Bueno, en ese lapso murieron tres tupamaros. Es decir, que la tregua no existía. Es más, cuando fueron detenidos algunos tupamaros en el interior, en las otras divisiones, es decir, 2, 3 o 4, decían, no, ¿para qué vas a hacer que hay una tregua? Y los militares le decían, ¿de qué tregua me hablas? Vení, cantame todo lo que sabés. Y esto pasaba solo en la división de Ejército 1, con la aquiescencia de los generales Cristi y Gregorio Álvarez. Y lo que ellos decían, el directorio tupamaro. Hay una camioneta que aparece en la foto, que es una camioneta indio, sí, ¿no? Que esas que ya no se hacen hace muchísimos años, que era usada por el MLN. Claro, y si hablara esa camioneta, ¿no? Esa camioneta fue utilizada por el MLN para, por ejemplo, trasladar a los cabecillas tupamaros que escaparon de la cárcel de Punta Carretas el 6 de septiembre del 71. Después fue utilizada muchas veces para trasladar cuando hacían algún secuestro, es decir, de diplomáticos extranjeros. Y después, cuando cae la cárcel del pueblo, esa camioneta, para utilizar un término que usan los tupamaros, los militares les expropiaron esa camioneta. Es decir, los militares se quedaron con esa camioneta y luego la utilizaban para perseguir a los tupamaros. Bueno, está la camioneta, está la matrícula, no sabemos si... Y la foto, no sabemos si esa camioneta todavía existe o no existe, ¿no? Periodismo. Lengua larga.
Periodista de investigación, ha tenido juicios, difamaciones y problemas varios por sus trabajos publicados. Su último libro es Los dos demonios y es editado por Planeta. En la portada del libro uno puede ver el perfil del general Gregorio Álvarez y una estrella roja tupamara con la letra T encima. Por debajo un texto. Esta es la portada del libro Los dos demonios, un libro publicado por Planeta y su autor Álvaro Alfonso, que además de ser periodista ha realizado a lo largo de su trayecto una serie de publicaciones dirigidas fundamentalmente a reencontrarnos con esos momentos vinculados a la vida del Uruguay de los años de plomo. Según escribe, hace 40 años se iniciaron contactos no orgánicos entre tupamaros y militares en el Batallón Florida. En las hojas del trabajo describe la connivencia iniciada antes de la dictadura entre los ex guerrilleros tupamaros con algunos oficiales de inteligencia militar para cambiar o impedir políticas impulsadas por los gobiernos democráticos. Según dice, ambas partes mantienen hasta hoy pactos ocultos. La intención un poco del libro también es que cuando alguien lo tome, lo lea, se dé cuenta de que lo que hoy vivimos es porque pasaron hechos durante los últimos 40 años. A partir del 89 y en pleno secreto, comenzaron a coordinar asuntos de Estado, interviniendo en políticas y siempre de espalda a los gobiernos. La mayor cooperación entre los dos demonios se produjo, según su investigación, durante los gobiernos de Lacalle y el segundo de Sanguinetti. Incluso hay un testimonio del coronel Manuel Cordero, donde señala que si hay dos demonios, como dice Julio María, en forma despectiva lo hace, se refiere a Sanguinetti, uno de los demonios despertó al otro gran demonio. La existencia de un teléfono rojo y hasta un acuerdo clandestino para coordinar acciones y declaraciones de prensa son algunos de los elementos que encontró, basándose en documentos y fuentes, con planos, fotos y diversos informes de inteligencia que prueban cómo los militares le pisaban los talones a los tupamaros. Menciona hasta la línea de ómnibus que llegaba hasta ese lugar y dice, ocupada por integrantes del MLN, detectada mediante seguimiento a Mujica Cordal. No cabe duda que lo seguían, ¿no? Y hasta supone que los recientes hallazgos de restos de desaparecidos sean producto de las conversaciones entre las partes. Periodismo. Lengua larga. Álvaro Alfonso. En la página 32 del libro dice, Marenales contó al autor que a determinada altura los generales no confiaron. Hubo una asamblea de oficiales con carpetas que tenían preparadas con los trabajos, pero los generales no confiaron ni en los cuadros medios, fueron personalmente a arrestarlos. Nosotros descubrimos que uno de los decanos de la Banca Nacional, el Banco Comercial, era flor de traficante de dólares. En algún momento sí hubo confianza y hasta se llegaron a considerar que tenían muchos puntos en común, sobre todo una visión muy nacionalista de la política. Sí, claro, es así. Esa visión nacionalista nunca se perdió y en algún momento hasta se llamaron hermanos, ¿no? Pero tampoco eran todos los militares, eran más algún sector de los militares que otros, sí, los que tenían esa visión. Sí, no. El tema, el nacionalismo siempre los unió. Y bueno, después cuando ocurren episodios en el gobierno del doctor Lacalle con el tema de la Guardia Nacional, es muy claro que ahí los vuelve a unir otra vez el nacionalismo. Cuando está de la ONU a través de Estados Unidos pregonaba con fuerza la instalación en diversos países de una Guardia Nacional y la lisa y llanamente eliminación de las Fuerzas Armadas. Y ahí se vuelven a unir. Primero porque para el MLN Estados Unidos siempre fue un enemigo, y para las Fuerzas Armadas en ese caso también, y en otros casos también, porque hay una especie de fábula de que durante la dictadura los militares dijeron que sí a todos lo que decía Estados Unidos, y es totalmente al revés, es totalmente contrario. Gregorio Álvarez llegó a expulsar a un diplomático. Sí, a un diplomático extranjero, es decir, que no, ¿Por qué? Que no es así. Que fue a preguntarle cuándo iban a liberar a Ferreira Aldunate, a uno de sus secretarios, cuando todavía ni siquiera se había instalado Gregorio Álvarez en el gobierno, cuando estaba por asumir. Y incluso hay algún documento de la Cancillería, las quejas del Departamento de Estado de Estados Unidos por esta decisión de Álvarez, aduciendo que era la primera vez que un diplomático norteamericano era expulsado de un país por ir a hacer una pregunta a un representante del gobierno. Lisa y llanamente fue decir, ¿cuándo van a habilitar a Ferreira Aldunate para
que participen en política. Héctor Amodio Pérez estaba también en el Batallón Florida. Estaba en el Batallón Florida, y esa es una de las grandes preguntas. ¿Como integrante del MLN? Sí, como integrante, estaba preso allí junto a su compañera Alicia Rey Morales, y esa es una de las grandes preguntas que todo el mundo se hace. ¿Qué hacía Amodio Pérez y Alicia Rey Morales allí, en ese lugar? Recordamos que mantuvo una extensa entrevista con el director del diario La República, con Federico Fasano, que incluso le entregó material para un libro que nunca se escribió. Eso, digamos, llama la atención todas esas cosas. No solo es esa pregunta, hay un montón de preguntas, de episodios que ocurrieron allí que nosotros no sabemos, y que lo más real es que nunca vamos a saber. Y vuelvo a reiterar, ahí está el meollo de toda esta situación. Yo espero que algún día alguien lo deje marcado, ¿no? O lo deje escrito. Hubo temor a partir del 84, 85, ¿no? Con probables enfrentamientos entre militares y tupamaros. Sí, hubo temor. Había un fundado temor, pero si me permití un segundito volver atrás, hay un libro de Ricardo Perdomo, que era uno de los pesados del MLN, hablando también de ese tema. Yo soy Rufo y no me entrego, donde habla de que estaba en desacuerdo con lo que estaba ocurriendo en el Batallón Florida. Es cierto, a partir del año 85, cuando retornamos a la democracia, había un fundado temor del sistema político de que se reeditara aquel enfrentamiento entre los tupamaros y los militares. Sanguinetti te dijo en el libro que no hubo seguimiento a los tupamaros. Sí, que pudo haber hecho en algún momento puntual. Lo cierto es que el propio Sanguinetti dice que como que Sendic y Álvarez estuvieron entre algodones en ese tiempo y que mucha gente colaboró, porque un atentado a cualquiera de ellos hubiera sido catastrófico, ¿no? para la democracia. Pero los servicios de seguridad comenzaron a seguir a los tupamaros. Bueno, en el libro aparece todo el relevamiento que se hizo en las chacras, aparecen las fotos, los croquis, hay cientos de partes de inteligencia, y los mismos llegaban a Hugo Medina. Y en el año 86, si hablamos de un tema puntual, en el año 86 se produce una reunión entre el doctor Enrique Tarigo, entonces vicepresidente de la República por el Partido Colorado, Wilson Ferreira Aldunate, Partido Nacional, Sereñi por el Frente Amplio y Humberto Siganda por la Unión Cívica, donde se analiza una eventual amnistía para los militares. Recordemos que ya los guerrilleros ya estaban fuera, en marzo del 85 habían salido tras una ley de amnistía. Bueno, y se maneja una ley de amnistía para los militares, y allí hay un comunicado del MLN firmado por José Mujica donde se cuestiona severamente no solo al gobierno sino a los partidos políticos que consideraban eventuales aliados en esos momentos al gobierno, es decir, los partidos políticos de oposición, y se critica duramente a las Fuerzas Armadas. Y allí la Fuerza de Seguridad en solo 48 horas hacen todo un relevamiento de los cabecillas o los integrantes del MLN, del Comité Ejecutivo del MLN que estaban en el Uruguay y los que estaban en el interior, y producen un parte de inteligencia que está publicado en el libro, y ese parte tiene varios destinos. Uno de ellos, la presidencia de la República, es decir, el doctor Sanguinetti, la vicepresidencia, el doctor Tarigo, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ocurrió en julio del 89, parte de los primeros días de agosto del 86, debo decir, cuando estaba en pleno debate la amnistía para los tupamaros y para los militares, que termina después con la ley de caducidad. ¿Hubo encuentros entre quiénes cuando, de alguna forma, entre la policía y el MLN, cuando la visita de Fidel Castro? Sí, eso ocurre en el segundo gobierno de Sanguinetti. Bueno, en realidad fue una coordinación. El MLN coordinación de seguridad coordinación de seguridad para Fidel Castro, porque Fidel Castro consideraba que el MLN, como había varios que habían estado viviendo durante la dictadura en su país, era lo más correcto que le hicieran la seguridad, y hubo una coordinación con la policía. Pero no solo eso en la visita de Fidel Castro, sino después con el rey Juan Carlos de España, cuando se produce una reunión entre los servicios de inteligencia españoles, militares uruguayos y un integrante del MLN, donde los militares uruguayos le dicen a los españoles que los tupamaros no iban a atentar contra el rey Juan Carlos, y los españoles estaban muy preocupados por la relación que tenían los tupamaros con la ETA, y pensaban que cuando Juan Carlos llegara acá iba a haber un atentado de los tupamaros. Bueno,
los militares decían, no, esta gente buena no va a hacer nada. Y producto de lo que pasó con esa visita, los servicios secretos españoles, esto es algo conocido, pero es otra cosa que está ahí sin saber en profundidad, cómo fue luego el viaje, todo lo demás. Producto de eso, los servicios secretos españoles le piden a los tupamaros que sean mediadores, que intercedan en el conflicto que tiene el Reino de España con la ETA. Y viaja Fernández Huidobro y algún otro integrante del MLN a Europa y logran esa mediación y se produce una tregua en el enfrentamiento, digamos, de la ETA y el Reino de España, la ETA atentando con los diversos atentados. Eso se genera especialmente durante el Campeonato Mundial de Francia del año 1998. Fíjense que no tenía nada que ver la dictadura ni nada, ¿no? Es otra cosa diferente. En el libro también hay alguna referencia a algo que quizás pueda también llamar la atención, que es cierto, no sé si decir cuestionamiento, pero deja entrever que Raúl Sendic tiene un liderazgo muy importante del MLN, pero también se cuestiona un poco este punto, incluso se hace mención a que había tirado su renuncia en algún momento también. Sí. Sobre la mesa al comité ¿no? Sí, a la dirección del MLN. Exactamente. Hay un testimonio Marenales que dice que el MLN nunca tuvo líderes y que había mucha gente que ni siquiera lo votaba para integrar el comité ejecutivo del MLN porque decía, este va a salir, entonces ¿para qué le vamos a votar? Vamos a votar a otro compañero para que este salga. Porque, según él, si hay que hacer una declaración se hace, si hay que escribir una carta se escribe, pero es real. Esto de que muchas veces Sendic internamente fue cuestionado. En mi criterio fue uno de los personajes de la historia política del Uruguay más importante del siglo XX y por una razón muy sencilla, más allá que ellos le decían que tenía una brújula política y que muchos cuestionan un libro sobre economía que escribió estando preso o que fue difundido, pero lo que me queda claro a mí con toda la documentación y todo lo que tenemos es que Sendic actuaba como hablaba. Y que eso creo que tiene un valor muy, muy importante para cualquiera, ¿no? Actuar como se habla. Con lo que se dice, se actúa. Y creo que ese es el valor de Sendic, ¿no? Sobre el tema seguís investigando, ¿no? Sí. ¿Seguís para futuros libros o para...? Sí, no solo para futuros libros. Nosotros hace un buen tiempo, un par de años ya diría, estamos haciendo un documental sobre la historia reciente, haciéndolo a la uruguaya, ¿no? Sin recursos, porque muchas veces de repente hay que viajar a determinados lugares, por ejemplo a Buenos Aires o a otro. En realidad habría que viajar a otros países mucho más lejanos y no se tiene el dinero para hacerlo, pero de a poco vamos construyendo ese... ¿Y qué te falta para terminarlo? Faltan muchas cosas, faltan unas cuantas entrevistas más. Porque ¿entrevistas que no conseguiste o que no pudiste hacer? No, que no pude hacer por un tema de recursos económicos, pero en realidad es gente que de repente, si los puedes nombrar, no los voy a nombrar, pero si los nombras, mucha gente va a decir, ¿ese quién es? Pero que tuvo una activa participación, porque hay mucha gente que no aparece, que tal vez tuvo más participación y más incidencia en las cosas que aquellos que aparecen. Y eso es muy claro. En toda la historia reciente hay gente que estuvo en lugares claves y en lugares estratégicos que no aparecen y eso se pierde. Y uno después va mirando el nombre aquel otro nombre y trata de llegar a ellos. Algunos no quieren hacer y en muchos casos hemos hablado con algunos que tejieron la historia reciente, diciéndole que es un post-mortem. Yo sé que es muy difícil ir a decir, porque nadie tiene la vida comprada, ir a decirle a alguien, mire, esto va a salir cuando usted no esté. Pero bueno, eso ha dado resultado porque mucha gente ha hablado y ha dicho cosas que de repente, si fueran publicadas hoy, no las diría, ¿no? ¿A Gregorio Álvarez no lo has podido entrevistar? No, Gregorio Álvarez no habla hasta ahora. Hasta ahora, pues, no sé, eso nunca se puede decir nunca. Y es uno de los personajes más importantes de toda esta historia. Primero como jefe de Estado Mayor Conjunto del Ejército, después como comandante de la División de Ejército 4, después como comandante en jefe del Ejército y después como presidente de la República. Es decir que es uno de los personajes más importantes que no habla. Y eso es algo, diría, algo trágico para la historia porque
la primera víctima de todo esto es la verdad. Y si quienes actuaron y participaron no dicen realmente o no cuentan, porque cada uno, nadie es objetivo en esto, ¿no? Cada uno va a decir lo que considera su verdad, pero por lo menos vamos a poder acercarnos un poco más si habla, ¿no? Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación.